manera proporcional, muy rápida. Pero, ¿cuáles son los factores que determinan estos procesos de destrucción? Así como hay factores que determinan los procesos de crecimiento, como son la temperatura, el pH, la acidez, la actividad del agua, que son factores que determinan el crecimiento de los microorganismos. En el proceso de destrucción también hay factores que determinan cuán rápido va a ser este proceso o cuán lento va a ser. En primer lugar, tenemos el efecto de la concentración de los gérmenes. Por simple lógica podemos asumir que a una mayor concentración de gérmenes bajo unas condiciones determinadas va a ser mayor el tiempo que nos va a tomar la eliminación de los mismos, ¿no? Esto con un razonamiento sencillo lo podemos deducir. Bueno, el efecto de la concentración por gérmenes, por el uso de los desinfectantes, implica que la destrucción de los microorganismos es más o menos rápida en función a la concentración de los gérmenes. Quiere decir, mayor concentración de los gérmenes, como podemos observar en el punto donde está el puntero color rojo, a mayor concentración de los gérmenes, más va a ser el tiempo en el que se va a lograr la destrucción de los mismos. Sin embargo, a una concentración menor, el tiempo que nos va a tomar para la destrucción de esta carga microbiana va a ser menor. Bueno, como ven en la figura, la duración de la destrucción en función de la destrucción de microorganismos en función del contenido inicial de los gérmenes, que lo expresan en el eje X, va a ser directamente proporcional al tiempo que nos va a tomar en hacer la eliminación de los mismos, ¿no? Comparemos la recta A, mayor concentración, mayor tiempo, y la recta B, una menor concentración de gérmenes con un menor tiempo de destrucción, digamos. En realidad, esto es esta es la gráfica más sencilla que podemos obtener. Sin embargo, existen otros factores que determinan cómo va a ser la destrucción de estos microorganismos. Por otro lado, hay el otro factor, es la concentración del producto desinfectante. ¿Ya? La actividad desinfectante va a depender de la concentración del producto desinfectante. Si bien es cierto, una solución de hipoclorito de sodio, que es una solución desinfectante, en una menor concentración no va a tener el mismo efecto que una solución con una mayor concentración de la misma solución, del hipoclorito de sodio. Entonces, en la gráfica nosotros también tenemos, de igual manera que en el gráfico anterior, en el eje X, un número de supervivientes, o también conocido como un número o una cantidad de microorganismos. En el eje Y vamos a tener el tiempo que nos va a durar la destrucción. Podemos observar nosotros que en la curva unos datos. Estos datos de la curva, que es 3.68, 3.76, 96 y demás, hasta llegar al 6, nos quiere decir que es la concentración de un producto desinfectante. Entonces, si comparamos nosotros los datos, aquí esta primera curva, que es bastante larga y no llega precisamente en una cantidad de tiempo determinado, no llega
al eje, tenemos que es una concentración muy baja de cualquier tipo de dilución, de solución desinfectante. Sin embargo, si se aplican concentraciones mucho mayores, como 6 gramos por litro, puede ser de hipoclorito de sodio, hipoclorito de calcio, o cualquier solución desinfectante, como vemos, a mayor concentración, menor va a ser el tiempo de destrucción. ¿Ya? Entonces, ese es el efecto que tiene la concentración del producto desinfectante. De igual manera, mayor concentración del producto desinfectante va a tener una acción bactericida mucho más alta, a diferencia que de concentraciones menores. Ahora, ¿cuál es el efecto de la temperatura también en la muerte de los microorganismos? Como indicamos, a mayor temperatura se da con más facilidad el proceso de destrucción de los microorganismos. Si utilizamos la temperatura ayudada con la acción de un desinfectante, la muerte de los microorganismos va a ser aún más rápida. Entonces, como vemos en las curvas, en esta curva que es la más larga, tenemos una temperatura de 30 grados centígrados, cual el número de supervivientes va a ir bajando, no de una manera considerable, pero se va a tomar mucho más tiempo en reducir la carga microbiana. Sin embargo, si ese desinfectante se aplica con una temperatura más elevada, como es esta de acá, que pueden ser 42 grados centígrados, la muerte de los microorganismos va a ser mucho más rápido, ¿no? Con un tiempo menor para su destrucción. ¿Qué más? Los principales desinfectantes usados en la industria alimentaria, ya lo indicó su compañera Norma, que ahora lo vamos a reforzar. En primer lugar están la familia de los halógenos. Esta familia de los halógenos está conformado por los derivados clorados, los derivados que tienen cloro en su composición, y también los derivados yodados, que también tienen yodo en su composición. Los derivados del cloro, los principales desinfectantes que tienen dentro de su composición el cloro, son los más utilizados en la industria de alimentos. Se emplean en medios alcalinos, quiere decir pHs mayores a 8, con la finalidad de evitar las corrosiones, ¿ya? Recordemos que la mayoría de material que se usa en la industria de alimentos es el acero inoxidable, y el cloro tiene ese efecto corrosivo, ¿ya? Entonces, es por eso que se utiliza a este pH superior a 8. Entonces, los productos clorados también poseen un amplio espectro de actividad bactericida. Además, y factor muy importante también para su uso, es que son muy económicos, son baratos. Por otro lado, los derivados yodados, o que contienen yodo en su composición, tienen un modo de acción idéntico al de los productos clorados, pero con algunos inconvenientes, como son el aclarado de estas sustancias. Quiere decir que el yodo tiene una coloración muy intensa. Entonces, no va a ser conveniente para el uso, ¿no? en la industria de los alimentos. Además,
durante su aplicación, estas forman una espuma y provocan coloraciones algo desagradables. Muy bien. Dentro de los productos desinfectantes que son oxidantes, está el peróxido de hidrógeno. Este peróxido de hidrógeno tiene un empleo muy limitado, puesto que su actividad es únicamente bactericida. Otro agente oxidante es el ácido paracético. Este es más utilizado en la industria y tiene varias ventajas. Una de ellas es que tiene gran espectro de actividad y no presenta residuos tóxicos, ni siquiera un cambio de coloración. Entonces, es muy aplicable a procesos de limpieza y sanitización. Dentro de este grupo también encontramos a los aldehídos, otro de los desinfectantes que se usan en la industria de los alimentos. Dentro de este grupo podemos encontrar al formol. Este formol es un producto económico, no forma espuma, pero tiene una acción microbiana lenta y un olor fuerte, y es irritable para las mucosas. Entonces, por eso este producto no se usa, el formol. Sin embargo, el glutaldehído tiene un amplio espectro de actividad y forma parte de este grupo de los aldehídos, el glutaraldehído. Es menos irritante que el formol, sin embargo, su formulación es mucho más delicada. Solo se usa en ocasiones específicas. Otro grupo que son los alcoholes, esto sí lo conocemos muy bien. El etanol, el isopropanol está dentro de este grupo. El butilglicol se utilizan sobre todo para la desinfección de las manos. Las sales de amonio cuaternario son también productos muy utilizados en la industria. Aparte de los derivados clorados, los aldehídos, los alcoholes para las manos, las sales de amonio cuaternario tienen una ventaja porque son bastante económicas. Ojo que este grupo de desinfectantes no se aplican para la industria de los lácteos. ¿Ya? Eso lo tienen que considerar, lo tienen que tener en consideración. Sales de amonio cuaternario no aplican para productos lácteos. Tienen una actividad selectiva, tienen un buen poder humectante y se aclaran con dificultad. Los jabones anfólitos están dotados también de un gran poder humectante, no son tóxicos, pero sí forman espumas. Entonces, los que se usan principalmente en la industria son la familia de los halógenos, los derivados clorales, los aldehídos, los alcoholes y también derivados del amonio cuaternario. Hasta aquí, jóvenes, ¿alguna pregunta? Este tema, jóvenes, está mucho mejor desarrollado en la lectura que les ha dado su compañera. Entonces, se apoyan de ese material para profundizar cada uno de estos conceptos y los grupos de desinfectantes que se usan. ¿Alguna pregunta antes de pasar al proceso de pasteurización? Jóvenes, ¿no hay preguntas entonces? Bien, entonces vamos a pasar a otra forma de lograr la muerte de estos microorganismos, ¿ya? Como les decía, otra de las formas
es mediante la aplicación del calor, ¿no? Y quizás la universalmente conocida como pasteurización y esterilización. Entonces, estas operaciones son operaciones en el cual se utiliza el calor para la muerte de los microorganismos. Esta desinfección mediante la esterilización se utiliza en referencia a la eliminación de microorganismos más resistentes. Cabe mencionar las esporas de las bacterias, ¿no? Considerado como el método de tratamiento universal, cuyo empleo tiene múltiples objetivos. Recordemos que los productos que han sido sometidos a pasteurización tienen una menor, por no decir casi nula, actividad microbiana dentro del alimento. Dentro del grupo de alimentos que son sometidos a pasteurización son los productos lácteos ultrapasteurizados o conocidos también como UHT, los productos evaporados como la leche evaporada, demás, los jugos de fruta, los néctares y demás alimentos que tienen como característica tener en gran medida menor concentración de sustancias o mejor dicho, de conservantes, ¿no? Entonces, se aplica la pasteurización y la esterilización a alimentos en los que se quiere evitar el uso de los conservantes. ¿Cuáles son los objetivos de esta esterilización? Reducir la frecuencia de microorganismos patógenos de manera que no constituya un peligro para la salud pública. Conseguir que una proporción importante de microorganismos sea incapaz de reproducirse en un alimento. Esta reproducción se ve limitada por dos causas principales. En primer lugar, la muerte de las células de los microorganismos y también la inhibición del crecimiento. ¿Cómo se da el proceso de destrucción de estos microorganismos? Mediante unas curvas, una curva de destrucción térmica, ¿no? Una curva que la pueden observar en la gráfica. Logaritmo de unidad formadora de colonia es la concentración o inicial de una cantidad de microorganismos versus el tiempo en la que se demora un proceso de o mejor dicho, matar una carga microbiana en un tiempo determinado. Yo creo que de esto hemos hablado bastante. Indicamos que a mayor temperatura que se somete un alimento o un grupo de microorganismos, va a ser mucho más rápida su eliminación, ¿no? Dentro de un proceso de pasteurización normal. Entonces, lo que yo les estoy presentando en esta gráfica es un cuadro donde se ve una curva de destrucción de una bacteria. Aquí lo ven, es Escherichia coli. El estado físico de la bacteria es la concentración de la misma dentro, o la concentración inicial dentro de una muestra. Puede ser, a ver, ¿en qué puede estar Escherichia coli? En una muestra de leche, ¿ya? La concentración inicial, la temperatura en la que se está realizando una pasteurización y las demás condiciones que permiten el crecimiento del microorganismo, ¿no? Como el pH y la actividad de agua. Estos son datos del alimento. Si yo a una muestra de leche que sospecho que tengo
que tiene este microorganismo de Escherichia coli, lo someto a un proceso de calentamiento, porque 54 grados centígrados no es una temperatura de pasteurización, mucho menos de esterilización. Entonces, es un proceso de calentamiento. Voy a poder observar bajo estas condiciones en qué tiempo se va a dar el proceso de inactivación de los microorganismos o la destrucción de los microorganismos. Iniciamos con una concentración inicial, que es el estado físico, y podemos observar en el eje de abajo el tiempo que se va a demorar en reducir toda la carga microbiana. Veamos, en referencia a la concentración inicial, con tiempo cero, la carga microbiana va a ser la misma, ¿no? La inicial. Sin embargo, pasada una hora, la cantidad de microorganismos se va a ver reducida. Pasada 2 horas también, pasada 3 horas y finalmente a un calentamiento de 54.5 grados centígrados, yo voy a tener como resultado que mi carga microbiana se va a eliminar a las 4.2. A las 4 horas con 20 minutos. No, menos. A las 4 horas con 10 minutos. Casi 5 horas, imagínense, ¿no? Quiere decir que a menor temperatura, la curva de destrucción del microorganismo va a ser mucho más, o va a demorar mucho más tiempo. Sin embargo, a ver, no, esto lo vamos a ver después. ¿Ya? Entonces, vamos a ver qué es lo que significa, o vamos a interpretar la curva, ¿no? Como les indiqué, el punto inicial, punto 0.0, va a ser descrito como logaritmo de n sub 0. N sub 0, como les dije, es la concentración inicial de una carga bacteriana. Y n va a ser la concentración final de la misma carga microbiana, ¿ya? Entonces, esta curva de destrucción térmica, que ya lo dijimos, es una recta, en realidad, está determinada por la fórmula que vimos en una de las primeras diapositivas, ¿no? El logaritmo de n sub 0 sobre n va a ser igual al tiempo sobre la letra d. Este valor d ya lo vamos a ver. Vamos a ver qué significa. Va a ser igual a la eficiencia. La eficiencia de la destrucción térmica. Esta unidad, logaritmo de TFU, es unidad formadora de colonia en inglés, por eso está así. En ese orden, pero es unidad formadora de colonia por gramo, que es la concentración de microorganismos, ¿ya? Este logaritmo es la tasa máxima de la pendiente de la curva logarítmica, o sea, la concentración de celda, básicamente la concentración de los microorganismos, sobre el tiempo en un entorno dado. El valor D, por aquí podemos observar el valor D, es el tiempo en condiciones definidas necesarias para obtener una reducción decimal de los microorganismos en estudio. Es decir, para matar el 90% de microorganismos. Si vemos en la recta, iniciamos con una carga microbiológica alta y terminamos básicamente eliminando toda la carga microbiana. Sin embargo, el punto D, que en este caso el valor D va a ser los 20 minutos, 20 minutos va a ser por aquí, es el tiempo que se va a necesitar para reducir el 90% de los microorganismos presentes en un alimento.
por eso que se deduce que la tasa de mortalidad va a ser de 1 sobre la tasa de mortalidad. Bueno, el valor D va a ser 1 sobre la tasa de mortalidad. Esto solo para que tengan conocimiento. Sin embargo, lo que yo quiero que ustedes tengan bien presente y que nunca se les olvide es la influencia de la temperatura dentro del proceso de destrucción térmica de un microorganismo. Habíamos visto este ejemplo, ¿no? A determinadas condiciones se da un proceso de calentamiento, como ven, 54.5 grados centígrados, y observamos que la curva de destrucción se hace mucho más largo en el tiempo, demorando un poco más de 4 horas. Sin embargo, usando el mismo ejemplo, bueno, el mismo ejemplo para la bacteria Escherichia coli, vamos a obtener esta gráfica. Vamos a usar este ejemplo con temperaturas de calentamiento diferentes, como lo pueden observar. La primera, y es la línea de color morado, es el calentamiento a 54.5 grados centígrados. Y como pueden observar, bueno, a estas condiciones, ya el estado físico o la concentración de los microorganismos va a ser un poquito más elevado, 4.5 por 10 a la 1. El pH va a ser neutro, pH óptimo para el desarrollo de E. coli. La actividad de agua igual, ¿no? 0.997. Asemeja la actividad de agua de una muestra de leche. Bien, sometido a este proceso de calentamiento a 54 grados centígrados, vamos a obtener que la curva de destrucción térmica de los microorganismos se va a dar en un tiempo de 1, 2, 3 horas, poco más de 3 horas y media. ¿Ya? Entonces, sin embargo, bajo las mismas condiciones y aplicando una temperatura más elevada, hagamos el ejemplo de 60 grados centígrados, nosotros vamos a obtener esta segunda curva, que es la que está coloreada con el color amarillo, ¿no? Esta curva va a iniciarse de igual manera en el mismo punto, con la misma concentración de microorganismos. Sin embargo, la curva de destrucción va a demorar va a demorar menos tiempo en lograr la destrucción del total de los microorganismos. En este caso, la destrucción va a ser, si aquí es 1 hora, aquí media hora, aproximadamente entre 15 a 20 minutos de destrucción. Lo que quiero que ustedes logren apreciar de esta gráfica es comparar cuál es el efecto de la temperatura en el proceso de destrucción térmica de un microorganismo. Este es un ejemplo para Escherichia coli, ¿no? Veamos otro ejemplo para Bacillus cereus, otro microorganismo también conocido y estudiado por ustedes. Ya conocemos los efectos de Bacillus cereus, ustedes investigaron, era un microorganismo relativamente común, pero si este formaba esporas, era altamente letal. Bien. Entonces, de igual manera, para Bacillus cereus, a la misma concentración, 2.2 por 10 elevado a la 1, la misma concentración inicial, una temperatura de pasteurización de 95 grados centígrados, pH 7,
actividad de agua 0.97. Bajo las mismas condiciones, lo único que cambia es la temperatura, ¿no? Para Bacillus cereus, 95 grados de temperatura. En la primera línea obtenemos que va a tener o va a demorar un tiempo de destrucción de aproximadamente 2 horas y media. Sin embargo, a una temperatura mucho más elevada de calentamiento, de pasteurización, mejor dicho, de cocción, que 100 grados centígrados ya es una temperatura donde hierve el agua, es una temperatura de cocción. La destrucción de este microorganismo se va a desarrollar en un tiempo mucho menor a 1 hora. ¿Verdad? Una vez que los Bacillus cereus desarrollen sus esporas. Bien, entonces, como pueden observar, jóvenes, las temperaturas para cada microorganismo en el proceso de destrucción son muy importantes. Las temperaturas son muy importantes en el proceso de destrucción de los microorganismos. Y estas también se diferencian por el tipo de microorganismo. Como les indiqué, hay microorganismos más sensibles a la temperatura y otros que son mucho más resistentes, ¿no? Como Bacillus cereus. Muy bien, jóvenes. Lo que yo les quiero mostrar, hasta aquí hemos visto todo lo concerniente a la destrucción de los microorganismos. Solo estos dos métodos, quizás los más importantes, el método químico de desinfección o el método físico mediante la aplicación del calor, ¿no? En este caso hemos visto el calor húmedo. O también el calentamiento, ¿no? De la pasteurización de los microorganismos. La actividad que yo quiero que desarrollen en este momento, jóvenes, va a ser la siguiente. Ustedes, mediante la información que yo les voy a brindar, van a determinar las curvas de supervivencia o el modelo de inactivación térmica para diferentes microorganismos. Y ese es un trabajo que lo vamos a desarrollar en este momento. ¿Cómo lo van a hacer? Van a entrar a esta página. A ver. Primero no se preocupen, primero les voy a dar la pauta. Vamos a entrar a esta página que es una... esta página es Combas. Combas es un sitio web. Es un sitio web de libre acceso en el cual se puede obtener o podemos describir la supervivencia y el crecimiento de algunos de los microorganismos más conocidos. Así también, sobre todo los patógenos. ¿Ya? Así también podemos nosotros determinar el tiempo o estimar el tiempo de destrucción a ciertas temperaturas. A ver, me voy a ir a la página inicial. Mejor cierro y voy a entrar nuevamente. Ustedes van a hacer lo mismo, jóvenes. Van a poner Combas en el Google y van a ir a este enlace www.combas.cc. ¿Ya? Entonces ustedes van a dirigirse a esta página, referencia. Le ponen el idioma español. Yo les voy a copiar el enlace si quieren ingresar directamente. Lo que tienen que hacer aquí, jóvenes, una vez ingresado a esta página, crearse un usuario. Pueden poner iniciar sesión o registrarse.
En este caso yo ya tengo mi sesión registrada. Ustedes van a crear su usuario mediante su correo electrónico, van a introducir una contraseña. Y les voy a enseñar cómo estimar el crecimiento o la destrucción de alguno de los microorganismos. Primero vamos a ver lo de la destrucción y de ahí el crecimiento, ¿ya? Una vez que ustedes tengan su usuario, ingresen, cómo ingresar a un correo electrónico, se van a dirigir a esta pestaña que dice modelo de caldo, ¿ya? Entonces, en esta pestaña que indica modelo de caldo, van ustedes a tener la opción de poder buscar o poder digitar o poder ver una curva de crecimiento. Vamos a ver, ¿ya? Si hacen clic en una curva de crecimiento, ustedes mediante la modificación de alguna de estas opciones van a poder estimar el crecimiento de alguno de estos microorganismos. Como lo ven acá, Bacillus cereus, Botrachis thermospacta, Clostridium, Escherichia, Listeria monocytogenes, Pseudomonas, Salmonellas. Hay más. Staphylococcus aureus, Shigella y Yersinia. Entonces, ustedes van a poder desarrollar la curva de crecimiento para cualquiera de estos microorganismos, modificando las condiciones de crecimiento, ¿no? Temperatura, pH, actividad de agua. Finalmente les va a salir una curva de crecimiento como esta. Bueno, como todavía, bueno, es un tema que ya pasamos, vamos a ir nosotros para la actividad que vamos a desarrollar en la pestaña de inactivación térmica. Entonces le hacen un clic en esa pestaña, les va a salir toda esta ventana, un modelo de inactivación térmica, y ustedes van a elegir cualquiera de este tipo de microorganismos. Bacillus cereus, Botronyx thermospacta, Clostridium botulinum, Escherichia coli, Listeria, Salmonella y Yersinia. Como ven, la mayoría de estos, salvo Escherichia, son bacterias patógenas. ¿Cuál es la finalidad de este ejercicio, jóvenes? Recuerden que ustedes, dentro de su desempeño profesional, en muchas ocasiones se van a hacer cargo del área de calidad, ¿ya? Del área de calidad en las fábricas que procesan alimentos. Entonces, ustedes tienen que tener la capacidad, no solo ser reactivos, reaccionar ante, qué sé yo, el deterioro de un lote de alimentos, ¿no? Ustedes tienen que prevenir. Entonces, para prevenir el deterioro, jóvenes, ustedes tienen que conocer cómo se da el proceso de destrucción térmica, cómo ustedes lo pueden evitar mediante la aplicación de las temperaturas, el pH y los demás factores de crecimiento, ¿ya? Entonces, básicamente, con la aplicación de este ejercicio, ustedes por lo menos van a tener conocimiento de cómo se va a dar un proceso de destrucción de un microorganismo bajo diferentes condiciones. En esta oportunidad solo vamos a trabajar temperatura, pero ustedes tienen la libertad de poder trabajar variaciones de pH, actividad de agua y demás, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a desarrollar? Como les indiqué, primero van a dirigirse a modelos de caldo, a la pestaña de inactivación térmica, llegan a esta ventana, ustedes van a elegir, tienen la libertad de elegir cualquiera de los microorganismos, ¿ya? A ver, nosotros vamos, en este ejemplo voy a elegir Salmonella. Al elegir la bacteria,
me va a dar la posibilidad de poder modificar cualquiera de estos datos según la muestra que yo tengo, ¿ya? Entonces, la temperatura para salmonela la temperatura de actuación, recordemos, salmonela es un microorganismo mesófilo, va a estar comprendida entre 54.5 y 65, sale acá. A ver, escojamos otra, Escherichia. Para Escherichia coli, la temperatura de igual manera va a estar entre 54.5 y 84.5, ¿ya? Entonces, vamos a ver el efecto de la temperatura en la destrucción térmica del microorganismo. Veamos. Vamos a ponerle una temperatura de 55, ¿ya? Le hago un clic y como ven la temperatura va a bajar. El pH, como dijimos, el pH neutro hace que se desarrollen todos los microorganismos, ¿ya? Así que lo vamos a dejar ahí. Y una actividad de agua igual, a mayor actividad de agua los microorganismos también se van a desarrollar. Entonces lo dejamos ahí. Solo modificamos la temperatura y yo voy a obtener que, a ver, son 20 horas. El tiempo lo vamos a disminuir. Le voy a poner 5 horas como sale. Y voy a observar esta curva, ¿no? Desde el punto inicial, que sería 4.5 por 10 a la 1, concentración de microorganismos, cómo se va a dar el proceso de inactivación o muerte térmica a 55 grados centígrados. Veamos. Si yo someto a calentamiento a la muestra con alimento, la bacteria Escherichia coli va a demorar, aquí es 1 hora, 2 horas, 2.5, aproximadamente 2.83. 2.83, bueno, 2 horas como 2.8. 2.8, ¿ya? 2.8 horas, quiere decir, a ver, saquemos el tiempo, con 2 horas y 2 horas, más de 2 horas y media. Claro, 2.8 en horas es lo que va a demorar la muerte de esta cantidad de microorganismos, de esta concentración. Y por ahí jugamos con la concentración y hacemos que esta concentración sea mucho menor, veamos 2.0. Se va a demorar, si la concentración va a ser menor, por 10 a la 1. Bueno, se va a demorar casi el mismo tiempo, 2.9, se va a demorar un poquito más. Se va a demorar más tiempo en eliminar el total de microorganismos, ¿ya? Entonces, a este primer ejercicio en el que ustedes tienen la libertad de poner cualquier temperatura que se comprenda entre este límite y van a agregar una segunda predicción. Van a escoger la misma bacteria, Escherichia coli. Acá lo voy a retornar a como estaba antes, ya 4.5. 4.5. Ahí está. Entonces, no voy a cambiar nada de la concentración, solo voy a modificar la temperatura, ¿ya? Entonces le voy a poner 64 grados centígrados.
centígrados, 64.5 es la temperatura máxima. Entonces, como ustedes pueden observar, a esta temperatura, a esta aplicación de temperatura de 64.5, ¿cómo va a ir la curva de destrucción térmica? Va a ser muy rápida, ¿verdad? Entonces, vean ustedes la diferencia y el efecto que tiene la aplicación o la variación de la temperatura en la curva de destrucción térmica o el proceso de destrucción térmica. Para no ser tan exagerados con esta temperatura, vamos a ponerle 60, ¿ya? Y vamos a ver cómo se comporta. De igual manera, ¿ven? Nos podemos observar que a 60 grados centígrados, bajo las mismas condiciones, el tiempo que se va a demorar en eliminar toda la carga microbiana va a ser mucho menor, 0.24 horas. ¿Ya? Entonces, ese es el efecto que va a tener la temperatura en el proceso de destrucción térmica. Por eso quizás no me enfoqué mucho en explicarle las fórmulas matemáticas, porque en realidad trabajar con esto, imagínense, cada resultado que se tenga es perder el tiempo. Pero es perder el tiempo, porque en la actualidad, ya con el avance tecnológico, nosotros tenemos estas herramientas para poder realizar nuestras pruebas con mucho más facilidad, sin la necesidad de aplicar los modelos matemáticos. Es necesario que ustedes los conozcan, que conozcan la fórmula, que conozcan qué significa cada uno, pero no es tan necesario que lo apliquen porque, como les digo, ya la tecnología nos puede dar esta facilidad. Nosotros cambiar las condiciones de conservación de un alimento, las condiciones de pasteurización, e inmediatamente vamos a poder obtener la curva de destrucción térmica, en la cual nosotros vamos a podernos asegurar completamente que una muestra sometida a una temperatura y el tiempo nos va a garantizar la completa destrucción de los microorganismos. Entonces, con esto vamos a poder comprobar la efectividad que tiene el proceso de pasteurización dentro de un alimento, ¿ya? Jóvenes, hasta aquí, ¿alguna duda, alguna consulta? Lo que tienen que hacer, ya les indiqué, lo mismo que hicimos en este momento, crean su usuario, se van a la parte de inactivación térmica, eligen un microorganismo y elaboran estas curvas. Después de esto, ustedes van a hacer, me lo van a presentar hoy día, antes de las 5:30 que terminamos las clases. Me van a presentar en una hoja de Word o en una hoja o en un PDF estas gráficas, los cuadros, la gráfica, y me van a hacer una interpretación del efecto de la temperatura en el proceso de inactivación térmica de un determinado microorganismo. Como les indiqué, pueden escoger Escherichia coli, Bacillus cereus, Clostridium, Listeria, Salmonella y Yersinia. ¿Hasta aquí, jóvenes, tienen alguna duda? Profesora, ¿va a ser de 2 microorganismos o solo uno? Es solo uno, hijo. Mira, escoges ya, uno y 2 predicciones, ¿no? Un microorganismo y 2 predicciones. Jóvenes, es importante que las condiciones sean las mismas. Lo único que van a variar es la temperatura, para que ustedes tengan la curva exacta del efecto de la temperatura en un microorganismo bajo las mismas condiciones. ¿Bien?
Y quizás para... Y para luego que interpretamos el gráfico. luego hacen una interpretación del gráfico. También, jóvenes, para enriquecer más su trabajo, me hacen una ligera presentación de la bacteria, con sus características, las que ya hemos estudiado, ¿no? Cuáles son sus factores de importancia del Escherichia coli o del microorganismo que ustedes vayan a desarrollar. Una breve descripción. Bien. Consultas. Si no hay consultas, jóvenes, tienen el tiempo suficiente para realizar su gráfica, realizar su trabajo, y se les va a dar nota adicional a los que deseen presentar su trabajo antes de finalizar la clase. ¿Bien? O mejor dicho, una pequeña exposición mostrando su gráfico. No hay dudas entonces.